nuestra compañera para el bloquecito que tenemos semana a semana para hablar de algunos temas desde la perspectiva de los derechos humanos, decimos siempre. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Nos escuchás bien? Sí, les escucho hasta un poco fuerte. ¿Vos me escuchás mejor? Yo escucho como un poco así, no sé si estás con poca señal, si estás con auriculares y esas cosas, ¿o no? No, no sé la señal porque no estoy mirando el teléfono, pero no estoy con auriculares. Bueno, ahí te escuchamos un poco mejor. Ceci, bueno, habíamos anticipado lo ocurrido en Garuapé el lunes, en el municipio de Garuapé. Creo que merece que sigamos discutiendo, problematizando. Y ayer me decía un oyente de la radio, merece también que hagamos algo, me dijo. Bueno, estaría bueno pensar qué se hace ante esas cuestiones, pero me dejó ahí esa pregunta. ¿Desde dónde vamos a mirar lo de Garuapé? Bueno, yo creo que la perspectiva de derechos humanos siempre apunta a la responsabilidad del Estado, ¿no? Y en este caso, donde tenemos el accionar concertado, organizado, de un grupo que tenemos que ver si simplemente son vecinos, y todo un discurso de parte, sobre todo del intendente, que era la autoridad municipal a la que se estaba dirigiendo un grupo de manifestantes, y que en medio de esa situación esos manifestantes fueron después obligados a irse del pueblo de Garuapé por un grupo que fue a violentarlos, o sea, más allá de las declaraciones extrañísimas para mí del intendente, que solamente lo colocan en una situación de complicidad, sino de haber organizado esa acción. Habla de un grupo de varias decenas de personas con palos, con recortes de hierro, que se dirigen contra un grupo que ya se estaba retirando, que los atacan por la espalda, que los corren con piedras también, que agreden a mujeres sobre todo, que les dicen cosas terribles, y según el intendente todo eso no es violencia, que fueron a enfrentarse sin violencia, no, o sea, ¿cómo un enfrentamiento sin violencia? Además, aludiendo a un carácter espontáneo, cuando una de las personas más visibles de la acción en varios de los videos que se difundieron, de los cuales la mayoría son de ese grupo que se dice autoconvocados, son de ellos mismos, que son las primeras imágenes que llegaron de Garuapé, fueron difundidas por este mismo grupo que fue a agredir a los manifestantes. Es el concejal Colmán, es una persona que aparece con un gran nivel de actividad frente a este grupo, o sea que no son vecinos autoconvocados, ni es una acción espontánea de gente que desde que se enteraron que estaban los piqueteros ahí hasta que van y los echan pasan menos de 2 horas, no sé, ellos dicen que son tanto comerciantes del centro como empresarios y gente de las colonias. ¿Cuándo hubo una respuesta espontánea tan inmediata a una situación? ¿No? Así que creo que eso es lo que hay que mirar, qué es lo que están haciendo las autoridades, qué es lo que está haciendo el Estado en este marco, ¿no? ¿Dónde están las responsabilidades además? Hablabas del intendente y ayer compartíamos un fragmentito, 30 segundos de lo que decía el intendente Schmidt, creo que es el apellido del intendente de Garuapé, explicando él el accionar de estos vecinos. Si te parece lo volvemos a escuchar. Vale. Ya se generó el disgusto de muchos vecinos del centro, de los barrios, de la colonia, y los vecinos se juntaron en la plaza y vinieron a hacerle un enfrentamiento prácticamente a estos piqueteros, sin buscar la violencia, por supuesto, pero bueno, como demoraron en dispersarse, en irse, los vecinos hicieron un poco de presión para que se retiraran. ¿Espontáneo? Fue espontáneo. La verdad que vecinos de distintas clases sociales y sectores mancomunadamente se reunieron y se ubicaron, fueron para frente a la MUNI hasta dispersarlos a los visitantes. Bueno, ahí mancomunadamente se reunieron para dispersar a los manifestantes, decía el intendente.
Sí, un enfrentamiento sin violencia, ¿cómo sería? Con palos en la mano, avanzando en grupos compactos para correr a gente, eso no es violencia. O sea, ahí hay una responsabilidad en la cual, si acá hubiera un fiscal que estuviera investigando los hechos, debería ver, en primer lugar, cuál es la responsabilidad del intendente, ¿no? Lógicamente nosotros no creemos y de hecho tampoco apuntamos a ese tipo de soluciones, pero acá se cometieron delitos a la vista a la luz pública, lo filmaron los mismos que lo estaban cometiendo, lo subieron a las redes, lo difundieron y están orgullosos y se andan jactando de lo que hicieron, de haber conformado un grupo parapolicial que corrió a una manifestación. Eso es lo que está pasando. Además, si uno recorre también las expresiones en las distintas redes sociales donde se difunden estos videos o se difunden también algunos posicionamientos, es muy significativo leer los comentarios, ¿no? de mucha gente como adhiriendo y alentando eso. Sí, incluso se los muestra como el camino a seguir en otros lugares, las felicitaciones, la arenga, la violencia, ¿no? Incluso y después yo estuve mirando un poco qué publicó la organización que fue atacada, y ellos tienen algunas otras filmaciones en las cuales los amenazan directamente, le dicen qué filmás, cómo van a cobrar, ese tipo de cosas, o sea, donde la violencia es una cosa explícita. Además, incluso en estas declaraciones que escuchamos recién del intendente, cuando él elabora un discurso, es muy notable las categorías que usa. Están los vecinos contra los visitantes. Eso me parece que es una cosa muy notable porque esta organización admite que ese día Garrote fue una cierta cantidad de gente de esa organización de otras localidades, pero fueron a poner un pedido de gente de esa localidad, ¿no? Y también tenemos la versión de que entre esos vecinos, entre comillas, también hay gente de Puerto Rico. Entonces esa cuestión del visitante, el local, ¿cuándo es un problema? Porque ellos lo que plantean es, acá vienen los billeteros de Monte Carlo y vienen a generarnos problemas, entonces los echamos, ¿no? Lo cual también yo pienso cómo tensa las relaciones dentro de estas localidades tan pequeñas, ¿no? ¿Cómo va a ser la convivencia de acá en adelante después de esto? Ayer cuando hablábamos con Esteban Rodríguez Alzueta, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de La Plata también, él reforzaba, estábamos compartiendo un comunicado de varias organizaciones donde reivindicaba el derecho a la protesta, el derecho a peticionar ante las autoridades, esa era la frase, y él agregaba a eso que esta interpelación no es solamente a las autoridades, el reclamo, la manifestación de las organizaciones sociales y demás, sino también a ese universo que se define como vecinos, ¿no? Para también interpelarles ahí sobre una problemática que no debería serles ajena. Es que de hecho no es ajena, Alicia, porque vivimos todos juntos en la sociedad. Nuestro carácter político tiene que ver con que tenemos que gestionar un destino como comunidad. Entonces no es que si yo no estoy en esa situación no me importa, porque eso es lo que están diciendo, ¿no? Plantean al otro como un obstáculo, como un problema, como alguien que le está quitando algo, pero no hay ningún tipo de atención acerca de cuáles son las situaciones que están viviendo estas personas. Incluso yo veía, porque además, ¿qué se hace? Se los estigmatiza, son vagos, son planeros, lo único que hacen es molestar, viven de nuestros impuestos, todo ese tipo de cosas que son como acusaciones genéricas y en las cuales tampoco se atiende a cuál es la situación particular. Y en este caso, lo que habían ido a pedirle al intendente eran lugares para establecer huertas, ayuda para merenderos, y algunas cuestiones que tienen que ver con estado de la infraestructura pública en los barrios más periféricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal barrio no tiene luz. ¿Qué de eso puede ser un problema para esta gente que fue a echarlos? Claro. O sea, es la intolerancia por la intolerancia misma, porque además, esto sin denostar, digamos, a ninguno de los lugares, ¿qué problema de tránsito genera que alguien corte el pedacito de calle que hay frente a la municipalidad de Garrote? ¿Cuál es el problema? Porque además lo otro es que es tan contradictorio lo que han salido a decir diferentes voces de esos autoconvocados, que algunos dicen, estamos cansados de que vengan acá, están acá todo el tiempo, y otros dicen, toda esta gente que vino, gente que no sabemos ni de dónde salió, nunca los vimos la primera vez que vinieron. Entonces, si es la primera vez que van, ¿de qué están cansados?
o es porque no le gusta que haya cortes, no le gustan que la gente manifiesta, entonces creen que tienen el derecho de ir a echarlos a palazos. Claro. Cecilia, decíamos un poco también, y lo venimos charlando acá en la columna, de que esto no es un hecho aislado, no es que apareció ahora, lo contábamos cuando fue la represión en Alem y los condimentos, las cuestiones que aparecían ahí, desde la arenga de los medios de comunicación, el rol que jugó el intendente también ahí, que jugó con trabajadores municipales, bueno, la policía obviamente, y van apareciendo como varias cuestiones que deberíamos como hilar, digamos, ¿no? Y en este contexto aparecieron estos autoconvocados contra delitos rurales, que vos elegiste un fragmentito de lo que decía Sergio de la Pierre. Sergio de la Pierre se presentó en algún momento como un dirigente cooperativo, de hecho fue parte del directorio del INIM en su momento en representación de las cooperativas, y también en el momento de la protesta del tractorazo y demás, fue uno de los que cortó rutas, por ejemplo, ¿no? Pero hoy está en un grupo contra delitos rurales e imaginamos por su arenga que incorpora a los cortes de ruta dentro de los delitos rurales, creo yo, ¿no? Por lo que... Claramente, en estos días cuando ellos salieron a desmarcarse de esa acción de Garguapé, ¿no? Por un lado salieron a aclarar que ellos no fueron. Ellos no se llaman vecinos autoconvocados, ellos se llaman productores autoconvocados contra los delitos rurales, y otras veces últimamente se vienen presentando como productores autoconvocados contra los cortes de ruta, ¿sí? Su radio de acción sería más que nada la zona norte, aunque él suele hablar de una cantidad de asociados muy grande que puede ser que no sean solamente de la zona norte. Y yo creo que él es un personaje muy particular, creo que es el mejor cuadro político que tienen estos sectores, porque él tiene un discurso más complejo y más cuidadoso, no es vamos a matarlos a palo, vamos a correr a estos negros, jamás dijo algo así. Pero sí creo que es parte de todo un clima de opinión que concibe que cortar la ruta o manifestarse en las calles es un delito. Entonces, por más que es un derecho de pocos, escucharlo, es un derecho de pocos. Es un derecho de pocos más bien, ¿no? Pero por más que él, ahora vamos a escucharlo y él se desmarca y dice cosas que son interesantes de retener, también forman parte de este clima de opinión que va llevando a la legitimación de las agresiones contra quienes salen a cortar la ruta, sobre todo si son sectores vulnerables, ¿no? Me parece interesante que lo escuchemos. Ahí lo escuchamos entonces a Sergio de la Pierre. Nosotros como grupo de autoconvocados rechazamos tanto sea la violencia que hemos padecido con, por ejemplo, una persona que fue atacada en su vehículo el año pasado, ¿se recuerdan? Y que damnificaron a un productor, como tampoco estamos de acuerdo de que los colonos se armen con palos, con garrotes, para lastimar a la gente que está en la ruta haciendo sus reclamos. Nosotros no avalamos eso, yo quiero dejar bien aclarado, porque eso sería muy grave. Como representantes de un grupo tan grande, de más de 5.000 productores y empresarios que tenemos nosotros en nuestro grupo, nadie ha autorizado jamás a presentar algún tipo de batalla a estos grupos de personas que están reclamando. Lo que nosotros tampoco vamos a aceptar, así como no nos gusta que nos metan a nosotros el vocabulario de la represión, tampoco queremos aceptar de que los que cortan las rutas sigan con esas prácticas. Bueno, hay un fragmentito, era más extenso, pero elegimos este fragmento y varias cosas después para apuntar ahí, Ceci. Sí, la verdad es que yo lo vengo leyendo más que nada de la Pierre hace un tiempo, y me parece un personaje sumamente complejo, ¿no? El que él va mostrando a la luz pública, porque por un lado él admite y lo dice que acá hacen falta políticas públicas para ir a las causas de la protesta social, que creo que es lo que decimos todos, ¿no? En ese sentido es así. El tema es qué políticas públicas piden,
¿no? O sea, él, por ejemplo, es uno de los partidarios de la reforma laboral, impositiva, sindical, qué sé yo, que llevaría una reforma ultraliberal que dejaría a la fuerza de trabajo en peores condiciones, en condiciones de mucho más desamparo, que además no es una receta nueva, es la receta de los 90 que no dejó a los trabajadores y a las trabajadoras en una mejor situación, al contrario, ¿no? Eso por un lado creo que es parte del debate político. Lo que me parece que él dice ahí es que el problema no es el hambre, la falta de trabajo, sino el problema son los derechos que tenemos los trabajadores, digámoslo. No, sí, lo dice, es que sí, es como que él dice que sin esa reforma Argentina va a ser un país en el que como que no hay condiciones para que el trabajo sea rentable para las patronales, ¿no? Bueno, por otro lado, a mí lo que me parece interesante de cuando ellos se desmarcan es que ellos dicen que ellos no promueven ese tipo de acciones violentas, que no promueven estos enfrentamientos ni nada, ¿no? Bueno, sin embargo, sí creo que al poner dentro de la misma bolsa al que te roba madera a la noche de tu chacra, al que roba hierba, o según ellos la usurpación de tierras, que en muchos casos habría que ver de qué situaciones se tratan, junto con alguien que sale a cortar la ruta o sale a reclamar ante una autoridad, se va generando un marco en el cual en realidad vos considerás que la protesta social es una forma de delito y por más que ellos digan que ellos no lo quieren hacer, sí habilita el discurso de la represión, ¿no? Y por otro lado, creo que también otra de las cosas que dice es como poniendo en pie de igualdad al que protesta con el que va y agrede a los que protestan, ¿no? O sea, como que se tratara de violencias de la misma categoría, ¿no? Como que estamos ante dos hechos violentos, la protesta y el que va con un palo y le reprime por su cuenta al que protesta. Y eso me parece que no sé, es una lectura que no se puede decir que no esté incitando. Que en términos de, como decís, si apareciera un fiscal intentando tipificar delitos, estaríamos hablando de gente lesionando a manifestantes. Si es que las lesiones no son graves o intentando, en algunos casos con amenazas y demás, intentando hacer algo más que lesionar a manifestantes. Claro, yo creo que lo que pasa es que si nosotros pensáramos que acá hay gente lesionando manifestantes, podríamos pensar en un escenario algo así como una riña, por ejemplo, en la cancha, ¿no? Y despojarla del sentido político que tiene, de lo grave que es que un grupo se arrogue, tener la potestad de ir a echar a gente que está protestando. ¿Quiénes son? No, o sea, lo que pasa es que esa categoría de quiénes somos se han ido construyendo a lo largo del tiempo y hay gente que cree que puede y que tiene derechos que otros no los tienen. Eso por un lado. Y además el lenguaje de la represión es ese, es el plantear que el que protesta es un delincuente. Ceci, y decíamos, él, no sé si quedó en la grabación, pero cuando estábamos editando, él se ocupa de aclarar quiénes son, autoconvocados contra los delitos rurales, y después la charla que se escuchó en una radio colega, sigue hablando del tema de la inseguridad, y ahí habla de los sectores de la policía, las divisiones de la policía que se fueron creando también a partir de estos reclamos, que es la división de delitos rurales. Pero a mí lo que me impresiona es esta vinculación tan estrecha entre estos sectores con las fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? De hecho, los antecedentes, habría que ver cómo es ese vínculo en esos famosos grupos de WhatsApp, en esos foros de seguridad que siguen funcionando, y está muy explicitado. Sí, él lo cuenta sin ningún problema, ¿no? Yo creo que además esas cosas que a mí me parecen éticamente insoportables, pero el Estado ha promovido esa civilización de el control de la función de policía, ¿no? Es el Estado el que lo ha promovido y bueno, de este lado están los que se prenden. Vos fíjate que una de las cosas que dice es que ellos no harían una cosa como ir a pegarle a la gente de esa manera y que eso sería muy grave. Sería muy grave. O sea, admiten que esta acción por mano propia no corresponde y que es un delito. Sin embargo, no hay tampoco ningún pronunciamiento acerca de la violencia que sufrió esa gente ahí, ¿no? O sea, de cómo la organización piquetera fue agredida. Y
Y sí creo que hay un vínculo con la policía, incluso además, que ellos lo dicen, ¿no? Que él también habla dice, nosotros no fuimos a Garrote, pero en cambio sí fuimos a Andresito, a San Vicente y a otras localidades, ¿no? Pero no fueron porque no les llamaron. Claro, hay una... Él dice, donde sí nos llamaron fuimos, sí. O sea que hay una coordinación de actores civiles que se van llamando para ir a impedir cortes en diversos lugares. Además ellos lo han hecho, no lo han hecho con esta metodología, pero ya los vimos el año pasado en Monte Carlo, parándose al costado de la ruta y ayudándole a la policía a no dejarle a los piqueteros subir a la ruta, por ejemplo, ¿no? Varias veces. Y además también, después de que hubo veces que hubo represión, fueron a hacer actos para aplaudir esa represión. Entonces, decir que no tienen lenguaje de la represión es como hasta cínico, porque sí lo tienen. Además, la demanda es esa, la de la y como la extorsión, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros, en algunos sectores. Claro, yo creo que eso es lo que ellos no dicen. No lo dice de la peor, ¿no? Pero sí piden eso, además ellos son gente que sí puede pedir al Estado, y entonces después que la policía reprime, hacen un acto festejando esa represión, dándole el aval político, que sin duda lo tiene porque el Estado se lo da, pero el aval civil, digamos, ¿no? Entonces hay sí una recurrencia a vías de represión, más legales si se quiere, ¿no? Pero está ahí. Ceci, después de que se conoció este hecho, se generó un pronunciamiento de un colectivo de organizaciones de derechos humanos, territoriales, gremiales y demás, donde se sentó una postura, porque hasta ese momento en los medios de comunicación eran los buenos vecinos sacando a estos piqueteros visitantes. Contanos un poco qué se resume en ese posicionamiento. Bueno, en ese posicionamiento lo que se dice es que es gravísimo lo que pasó ahí, que es una acción concertada, que no es una acción espontánea, que hay responsabilidad política y que el Estado está promoviendo o amparando este tipo de violencias, que hay como una selectividad en las violencias que el Estado permite, ¿no? Y que claramente en este caso, de parte de estos grupos a los que se les llama comandos civiles, se está dejando hacer, y además indica que hay antecedentes. No se dice, no hay ningún detalle en ese pronunciamiento acerca de cuáles son esos antecedentes, pero se habla de algún antecedente en la misma localidad de Garrote y en otras localidades, porque esto es así. De hecho, cuando De la Pierre habla de que ya fueron a impedir cortes a Andresito, a San Vicente, a otros lugares, él mismo lo admite. Yo creo que el gran antecedente es Alem, donde también el grupo que actuó ahí es otra gente, y que en los días posteriores a la represión al FOL, el año pasado, en marzo del 2021, esta gente después terminó aclarando que eran toda gente vinculada o al intendente Gollenberg o a la policía. Y también, bueno, como que, por ejemplo, a ver si nosotros observamos qué pasa en Monte Carlo, ahí hay dirigentes políticos del PRO, con nombre y apellido, son Lucas Vega, Walter Kunz, Luis Galarza, que son los que desde su función pública llaman a los vecinos a organizarse, a denunciar, a hacer listas de gente que participa en las organizaciones sociales, a presentarles denuncias penales, a ir también a impedir los cortes. Entonces, acá hay diversas expresiones de ellos que se consideran los ciudadanos que sí tienen derecho, que están activando en este sentido. Entonces, hay gente claramente ligada al gobierno provincial, hay otra gente que tal vez supuestamente no, pero bueno, yo creo que también nosotros, Misiones no es una isla, estos lugares tampoco están aislados y hay una tendencia. Por esto podríamos hablar de las propuestas de Milei, de grupos antipiqueteros, de las propuestas de Patricia Bullrich de ley antipiquete, bueno, o sea, protocolo antipiquete, o sea que un poco esto es que a esta gente se le ocurrió y salen a hacer estas cosas, ¿no? Es una tendencia de opinión. Y además, si uno mira en los medios de comunicación cómo son contados estos hechos, ahí también podemos dimensionar cómo se va construyendo ese consenso para tolerar estos niveles de violencia. No, mira, Alicia, hoy vos mirás el diario Territorio y lo que dice es que está contando los cortes que hay hoy de la unidad piquetera como interrupciones, obstáculos al tránsito. O sea,
todos los medios y todos los periodistas elegimos cómo contamos lo que estamos viendo o las cosas sobre las que tenemos que informar. Y ellos, en vez de informar el hambre, en vez de informar el abandono del Estado, en vez de informar la precarización laboral, que la inflación se comió totalmente el poder adquisitivo del salario, cuentan que hay un corte. No, y no dicen por qué. Entonces, eso es parte de la construcción del consenso. Yo veía en estos días, a raíz de lo que pasó en el UAP, estuve escuchando las entrevistas, algunas de las entrevistas que se le hicieron a los dirigentes, y por ejemplo, en la FM de las Misiones, una de las periodistas que los entrevista, a todos les dice que es legítimo que esa gente que les fue a correr a los demás se organicen. Ahora, yo creo que la forma de organización no son legítimas de por sí, tienen que ver con el objetivo que uno tenga. No es legítimo que vos te organices con otro para ir a golpear gente, para ir a impedir una manifestación, y eso se le dijo a cada uno de los entrevistados. El rol de los periodistas y las periodistas también ahí, ¿no? Pero bueno, Ceci, dejamos acá para seguir charlando porque me parece que está bueno seguir problematizando esto, también darle el tiempo que se necesita para dimensionar qué es lo que significan, ¿no? Desde la responsabilidad que tiene el Estado, los funcionarios públicos en la promoción y la tolerancia de estas prácticas, y cómo también vamos construyendo consensos desde los distintos medios, y eso explica un poco las respuestas que hemos recibido y que hemos visto en las redes cuando se difunden estas imágenes, ¿no? Sí, creo que también tenemos que tomar nota de la total, el total mutismo de los funcionarios públicos, salvo el intendente Schmier. Ningún funcionario provincial salió a referirse a esta situación. Como que no hay nada que decir. Totalmente. Ceci, muchas gracias. A vos, Alicia, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ahí charlando con nosotros y con nosotras en la columna de cada semana. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetros.